una propuesta de valor, esto tiene un balance entre lo que los clientes necesitan y lo que uno entrega, y de alguna manera uno tiene que construir algo que permita que si uno lo pone ahí de una manera creativa frente a los clientes, esto le pueden responder, le pueden dar retroalimentación de algún modo, que esto tiene sentido. O eventualmente decirle, mira, por aquí no, por acá sí, en fin, y que todo eso uno lo haga de un modo que a uno no le represente eh, eh, un fallo irreversible, es decir, que uno haga un esfuerzo económico, más todavía en estos momentos, que la gente tiene poco dinero para invertir, que no sea, que sea muy perjudicial, ¿no? Se dice en jerga de emprendedores que la gente tiene que hacer en desarrollo emprendedor cosas que sean eventualmente fallables, ¿no? Hacer, que tengan una pérdida aceptable y que no signifique eventualmente una quiebra si es que yo las llevo a cabo. Entonces, en esta lógica de validar o de salir a probar y experimentar y apoyarse con lo que vamos a ver, con distintas modalidades, con clientes o potenciales clientes, hay algunas cosas que uno tiene que tener consideración al momento de salir. Repito, que lo que puedo estar diciendo es de contexto de obviedad de algunos, pero vale la pena hacer la revisión para que podamos entrar en el tema de la nueva normalidad. Entonces, una cosa que es súper importante y de cuidado es que uno tiene que tener conciencia de que generalmente cuando uno está pensando una cosa nueva, una innovación o un negocio, o incluso en una situación actual que puede ser de estado angustioso, desesperación, uno puede intentar caminos que estén sesgados por la manera que uno tiene de ver las cosas, ¿ya? Y en los sesgos psicológicos, tal vez los más importantes de señalar son el sesgo de disponibilidad, es decir, que si uno empieza a hacer algo y encuentra un cierto resultado en la información que se repite, tiene que tener cuidado de que esa información no sea particular de donde uno ha hecho la prueba y entonces esté sesgado por esas circunstancias de disponibilidad, o el sesgo de confirmación, ¿ya? El sesgo de confirmación es que en realidad uno está queriendo hacer algo y solamente se fija en aquellas cosas que le encuentran la razón a uno, ¿ya? Esos son dos cuidados que tiene que tener uno en este ejercicio de salir a validar. El sesgo de disponibilidad uno lo nota mucho en las noticias, que es típico, digamos, ¿no? Los noticiarios de los países generalmente resaltan las noticias más trágicas y no representan necesariamente una estadística. Por ejemplo, cuando ponen muchas noticias sobre crímenes, uno puede tener la sensación de que este ha aumentado, cuando en realidad puede ser todo lo contrario, ¿ya? Entonces uno tiene que tener cuidado con que la información le esté entregando reacciones equivocadas hacia el rendimiento de lo que uno está haciendo. Eso sobre la disponibilidad. Y sobre la confirmación, este es el sesgo más atroz de los innovadores o los emprendedores, porque es que cuando uno está muy enamorado de una iniciativa, tiende a querer que le confirmen que tiene la razón. Por eso que el término validación es un término que hay que usarlo con cuidado. Uno, cuando hace validación, lo que está tratando de ver es si lo que uno quiere hacer puede tener sentido, no si tiene la razón. Y entonces tiene que estar dispuesto a someterlo a un estrés que eventualmente le diga lo contrario, ¿ya? La otra cosa importante que hoy día tenemos cada vez más claro, y en este contexto que estamos viviendo ni hablar, ¿no? Es que la gente no es, las personas no somos agentes racionales, no actuamos conforme a la información que recibimos de la manera que debiera esperarse en todos los casos, ¿no? Un ejemplo clásico de esto que se cita muchísimo es este experimento que hizo Philips con dispositivos electrónicos y que le pregunta a una generación de chicos cuál era el color más cool para el producto y todos decían amarillo, y entonces, bueno, en modo agradecimiento, Philips les dice que cuando se retiren de la actividad pueden salir, era un focus group, y llevarse uno de los dispositivos que hay afuera. Bueno, resulta que los chicos recomendaban que el dispositivo tenía que ser amarillo y cuando salieron todos retiraron el negro, que era más sobrio, en fin, etc. Entonces no tenemos necesariamente una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa es una cosa que hay que recordar. Por eso que
medios para validar siempre tienen que tener esa cosa como de sospecha, ¿no? No sé si se acuerdan esa serie de televisión antigua del Doctor House que decía, ¿todo el mundo miente? Bueno, hay que ser como suspicaz con toda información y no llenarse de información que a uno le confirme lo que uno está pensando, ¿ya? Otra cosa también importante es no confundir causalidad con correlación. Eso está pasando en esta cosa todos los días, ¿ya? Incluso con las mejores intenciones del mundo. Por ejemplo, hace una semana o dos se repartía una gráfica que mostraba los países que habían logrado aplanar la curva, y aquellos países que más habían aplanado la curva son los que más mascarillas habían utilizado. Hoy día ya parece todo el mundo querer que la OMS y los demás digan que todos tenemos que usar mascarilla. Pero la pregunta es, ok, puede ser que efectivamente hay una correlación buena entre mascarilla y no enfermarse, más podría ser también que si la gente usa mascarillas cree que no tiene que usar nada más, así que puede salir a la calle desnuda, ¿eh? Y entonces no se va a enfermar de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cosa, y ese ejemplo lo retrata muy bien, ¿eh? Ejemplos que uno encuentra en la red que son locos, digamos, es una correlación que hay entre que cada vez que aparece una película de Nicolas Cage, se ahoga más gente en las piscinas. Entonces, ¿quiere decir que Nicolas Cage no tiene que filmar nunca más una película, o que hay que prohibirle que sea actor porque la gente se está ahogando y la curva no tiene ninguna relación una con la otra? El tema de la causalidad es la que uno tiene que buscar, es decir, hacer experimentos que en realidad provoquen lo que uno piensa y no engañarse con los datos. Los datos a veces pueden ser engañosos, como decía, ¿ah? Otro ejemplo interesante, que también es muy citado, es que en Estados Unidos hay una curva que se parece mucho, que es la de las mordidas de tiburón con el aumento de consumo de helado. Entonces uno dice, bueno, ok, eh, no hay que tomar helado. La verdad es que la causa común que podría tener esas dos movimientos de curva es que eso es en las épocas de calor, pero no necesariamente esas dos cosas están relacionadas. Entonces, este tema también es importante. El último, que no es menor también a propósito de esta pandemia, es a propósito de los test. Se habla mucho de los test y que hay que aumentar la cantidad de test. Por supuesto, yo estoy dando los ejemplos de la pandemia para que tengan contexto, pero podría haber opiniones distintas a lo que estoy diciendo, y no trato de tener una posición en esto, solo estoy tratando de ilustrarlo en el debate, así que si alguien cree que me equivoco, después me puede replicar en la conversación. Decía que varias de las discusiones sobre los test, si son buenos o malos, se refieren a si son capaces de detectar efectivamente a la gente que es positiva, o sea, o que tiene el virus, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, la pregunta sobre la calidad de los test también tiene relación con dos cosas que se llaman los falsos positivos y los falsos negativos, ¿ya? ¿Qué sería un falso positivo en los test? Estoy usando los ejemplos de eso para que se entienda, pero podría haber dado otro. Yo creo que hay que aprovechar el contexto. Un falso positivo es que un test diga que alguien tiene la pandemia y entonces lo meten en cuarentena y no tiene nada, porque, digamos, se equivoca el test, ¿no? Eso, bueno, no voy a referirme a las consecuencias de eso, sí del otro. El falso negativo es lo contrario, que en realidad diga que una persona está sana y efectivamente ande contagiando. Entonces, eso es súper perjudicial, ¿ya? Para dar otro ejemplo un poco fuera de esto, por ejemplo, en la inteligencia artificial y la medicina, se están logrando muy buenos avances en disciplinas específicas. Por ejemplo, en dermatología, el dato real hoy día es que los dermatólogos en general, con los melanomas digamos, la información sobre cáncer de la piel, se equivocan en alrededor de casi un 50%. Los mejores profesionales se equivocan en alrededor del 50%. Pues se ha logrado hacer inteligencia artificial que tiene un rendimiento que alcanza el 70, el 75%, es decir, es mucho mejor que los dermatólogos. Y además en algunos países, por ejemplo, como en Estados Unidos, hay un déficit de dermatólogos. Entonces, ocurre que si tú usas inteligencia artificial, no estás reemplazando profesionales y además logras una mayor efectividad.
ese rendimiento tiene que ver con que en realidad tiene menos falsos positivos y menos falsos negativos, es decir, se equivoca menos respecto de gente que tiene cáncer de la piel y la que no tiene, como ejemplo. Y así hay otros más, entonces este tema también es importante cuando uno está haciendo validación, que uno sea capaz de evitar estos errores. ¿Ya? Entonces, la validación en realidad al final, resumidamente, tiene los siguientes pasos. Yo tengo una idea o tengo un negocio que necesita cambiar, ¿ya? Y tengo una cierta idea sobre el negocio para poder hacer que este arranque y se ponga en marcha de nuevo. Esa idea debería ser considerada como una hipótesis sujeta a prueba, a experimentos, como vamos a ver más adelante. Entonces eso puede significar que tengo que construir algo que vale la pena que pruebe de la manera más sencilla posible antes de embaucarme en una inversión grande y perder. En esta lógica, los experimentos yo diría que podrían ser en estos momentos del siguiente tipo. El primero de los experimentos de negocio, diría yo, son estos experimentos que se denominan en general productos mínimos viables. Yo voy a explicar qué es eso, aunque me imagino que la mayoría lo saben, pero de pasada más o menos rápido. O prototipos, que son, digamos, versiones imperfectas, en términos generales, de lo que yo quiero poner en marcha, de modo que esas versiones imperfectas me demuestren que si yo sigo en esa dirección, mis clientes los voy a recuperar, el negocio se va a retomar, etcétera, etcétera. Y los otros que son importantes, que me voy a referir poco a ellos, pero que vale la pena considerarlos, dadas las circunstancias también, es que a lo mejor mi negocio tiene que permanecer intacto, pero lo que yo tengo que hacer es tratar de que mis clientes tengan cambios de comportamiento que no sean perjudiciales. Eso se llama en general en ciencias de la conducta nudge, ¿eh? O sea, como empujoncitos o codazos. De hecho, bajo este título hay un libro bien popular de hace una década, de uno de los dos autores obtuvo el premio Nobel hace 3 años atrás, eh, con estas conceptualizaciones para la economía, ¿no? La economía de la conducta, que se llama también. Entonces, si ya hablamos de validar en la lógica de hacer experimentos, la ciencia de los experimentos tiene 4 componentes, ¿no? 4 componentes bastante sencillas. Esto que está aquí, ustedes lo pueden haber visto en un formulario hacia abajo, en el esquema de desarrollo de test, en las publicaciones de Alex Osterwalder. Nosotros preferimos hacerlo así, en una cosa como el sentido de las manecillas del reloj. Pero él hace un formulario hacia abajo, es exactamente lo mismo, es una presentación distinta nada más. Y dicho sea de paso, a propósito de lo que estoy diciendo, en el Facebook de Aceleración, hace nada, una semana, posteamos una lista de 5 libros que llevan este nivel de entendimiento de experimentos a un nivel, digamos, bastante alto, y uno de las publicaciones que consideramos es la que se llama como test de negocio, no me acuerdo el nombre en inglés en este momento, del grupo de Alex Osterwalder, y los otros 4 son eh, publicaciones destacadas en los últimos 3 meses, pero que son muy buenas para desarrollar esto a nivel de maestría, diría yo, ¿ya? Si alguien quiere perfeccionar eso, puede entrar al Face y ver ahí una cosa que es un corte con 5 libros, y uno es sobre la relación de causalidad, y los otros son sobre experimentos de conducta o experimentos de negocio, etcétera, etcétera. No voy a aburrir con eso, ¿ya? Volvamos a esto. Cuando uno hace un experimento, tiene que tomar en consideración estas 4 cosas que están acá. Primero, lo que uno cree. O sea, ¿qué es lo que uno cree que vale la pena hacer para que el negocio se pueda llevar adelante? La segunda cosa es qué va a hacer uno. ¿Qué tipo de experimento va a hacer? O sea, lo que parece con número 2 ahí, ¿no? Lo tercero es cómo va a medir eso que hace uno, de modo que al medirlo uno vea el rendimiento que tuvo. Y cuarto, que en la mente de uno, la mente de emprendedor, innovador, de una pyme que quiere dar un movimiento en la curva hacia adelante, ¿qué tendría que resultar en ese experimento? Sería el 4, para que uno diga, bueno, esto vale la pena hacerlo, esto es lo que ahora tengo que hacer, ¿ya? Una y otra vez.
Veamos un ejemplo, muy rápido. Este ejemplo es una cosa se llama Glow Cap, es una tapa de medicamento que ayuda a que la gente que se tome los medicamentos le recuerde. ¿Ah? Es un producto que hoy día es sensación, le recuerda a la gente que la utiliza que se tiene que tomar los remedios que están dentro de esos dispositivos. Entonces, a mucha gente, sobre todo adultos mayores o alguna gente que tiene una enfermedad crónica, tiene que tomar a veces 5, 6, 7 remedios y tiene horario. Esto es una cosa que está programada con una aplicación detrás y que tiene unas tapas que en el fondo van diciéndole si la abrió o no la abrió, y tiene algunas otras medidas de sensibilidad. Entonces, antes de que estos emprendedores hicieran esto, hicieron pruebas de esta cosa. Dijeron, bueno, ¿será que la gente se va a tomar en serio una cosa externa que lo recuerde? Entonces, esto de alguna manera describe, yo les voy a compartir esta presentación, pero para que alcance esto, hacerlo en la hora, voy a hacerlo un poco rápido, ¿ya? Así que tengo ahí algunas menciones. Yo no sé si me puedes ir ayudando, Luis, o alguno de ustedes en las opiniones que la gente está dando, para que yo siga la presentación y entonces me interrumpen, digamos, ¿no? O yo puedo salir al final. Entonces lo que estoy diciendo acá es que en realidad en el caso de experimento aquí están definidas las métricas, lo que la gente hizo y después, bueno, como les resultó, terminaron implementando este negocio, que es un negocio muy, muy interesante. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Dentro de este esquema de 4 cajas, uno puede hacer un experimento en modo producto mínimo viable y hay varios tipos, y aquí quiero ir bastante rápido. Un producto mínimo viable es aquella cosa que uno hace en un experimento que tiene que ver con las mínimas características que demuestren que lo que uno va a hacer realmente tiene sentido para los clientes. Esa es la idea general. ¿Ya? Mínimo significa entonces que resuelve un problema, no que parezca que lo resuelve como el que está ahí a la izquierda en esta imagen, ni tampoco que sea tan perfecto como para que uno diga, bueno, la inversión, si no funciona, la tengo que votar y es una pérdida inaceptable. Entonces tiene que ser un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Ya? Esta imagen la conservé de la presentación original de la cual saqué esto, pero no me voy a detener ahí, y es de la película esta del caso de McDonald's, ¿no? Creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es sobre la película, está basada en la historia de cómo los hermanos McDonald's construyen McDonald's. Entonces es muy interesante porque ellos hacen un montón de intentos y cosas que no funcionan y cosas que funcionan. Por el tiempo no alcanzamos a ver la película, pero conservé la imagen para recordarles a ustedes que creo que vale la pena que lo vean, ¿no? Porque es muy buena en ese sentido. Se muestra cómo efectivamente llegan al modelo de autoservicio después de muchos intentos e iteraciones, incluso en un momento en que no tenían una metodología, digamos, como las que hoy día tenemos para esto, ¿no? El espectro de experimentos en la lógica de productos mínimos viables van desde cosas que son, no tengo el producto, pero sí trato de obtener respuestas de los clientes, en el lado izquierdo, de lo que estoy tratando de hacer a través de consultas o lo que sea, hasta el otro lado, donde en realidad sí tengo algo que resuelve parte de los problemas que la gente quiere y entonces soy capaz de probarlo, venderlo, etc. Esa gama que está ahí. Voy a ir muy rápido porque esto se supone que lo saben, entonces de alguna manera el espectro va de lo menos a lo más, es que yo puedo tener la prueba de humo, es que en realidad la prueba de humo, o tiene otros nombres también, puerta falsa, en fin, es que yo intento ver cuál es la percepción de algo que quiero crear sobre los clientes. Después vamos a ver ejemplos concretos de cómo podría haber pruebas de humo, por ejemplo, para un restaurante, pruebas de humo para un bar, pruebas de humo para un gimnasio, etcétera, que es en fondo lo que yo quiero entrar definitivamente, pero básicamente es no invierto aún en el producto y veo qué sería la respuesta de mis clientes para poder dar el paso de ir en esa dirección. Decía que, por ejemplo, una página mínima de web donde uno dice, aquí viene esto, podría ser también una respuesta en ese sentido. El otro producto mínimo viable es el conserje. El conserje es en realidad que si yo veo que un cliente tiene un determinado problema, le doy el servicio antes de construir una solución tecnológica más profunda. Un ejemplo famoso de eso es esta compañía que se llama Food on the Table, que lo que hizo fue al principio ir a lugares donde la gente compraba y detener a señoras que le parecía que reunían las características del perfil, y ayudarlas a preparar un menú en la casa, y después desarrollar una aplicación para eso, y bueno, aquí está un poco
el testimonio del fundador de eso, diciendo, bueno, cómo fue un poco que lo hizo, hasta llegar a tener una aplicación después exitosa, ¿no? Yo esto se los voy a compartir. En el fondo lo que hizo al principio fue como dar una asesoría y sobre resolver el problema con un apoyo cara a cara, o sea, como si fuera un conserje, persona, fue después dándole forma a los aspectos que tenía que hacer el servicio para automatizarlo. Entonces esa es la idea del conserje. Y este que se llama Mago de Oz es en realidad un conserje, pero con un landing page o con una tecnología adelante que pareciera que la tecnología hace el servicio, pero detrás hay gente sacando cuentas y resolviendo las cosas como debajo, y entonces uno piensa que está actuando, que está relacionándose con una máquina, pero detrás efectivamente hay una persona ayudándole como es en esta broma que le estoy mostrando ahora. ¿Va? Miguel, disculpa que te interrumpa, pero quisieran un poquito que los ejemplos se enfocaran hacia lo que pueden hacer ahora dentro de las posibilidades que les da el confinamiento. Entonces, para Voy, que lo voy, tomes en cuenta. sí, voy para allá. ¿Ya? Entonces, bueno, en esa lógica del Mago de Oz, un famoso caso es el de Zappos, que no tenía ni un calzado y se convirtió en una fábrica de calzado digital, y que al principio lo que hacía era sacarle fotos a zapatos que o sea, no tenía inventario, y compraba los calzados que la gente le compraba por internet cuando tenía pedido. Entonces no hizo ni una inversión en inventario hasta que la cosa funcionó como el modelo digital. Entonces la idea de un conserje es esa. Otra, y aquí estoy terminando casi ya con esta cosa, es la de un producto mínimo viable de una característica. A mí el caso que me gusta mucho es el de Atlantic, la línea aérea Virgin Atlantic, que la anécdota es que el fundador estaba queriendo con su hoy esposa, pero entonces novia, ir de vacaciones, y le suspenden un vuelo por causas que no eran el mal clima. Entonces el tipo era tan impetuoso que se paró arriba de una tarima y dijo, bueno, ¿quién quiere realmente volar a pesar de esto? Y consiguió un charter, subió a toda la gente, y ese fue el primer vuelo que hizo, ¿no? Entonces, tenemos cosas de ese estilo. Entonces, mucho de lo que yo he dicho hasta aquí se llama producto mínimo viable. Otra manera de hacerlo es cuando yo tengo una cosa concreta y entonces busco un financiamiento del estilo crowdfunding, como sitio que estoy señalando acá. Entonces, la gente me ayuda a construir esta cosa. Lo mismo con los servicios que uno puede hacer una cosa pequeña en 3D y después crear alguna experiencia concreta. Por ejemplo, Banco Santander hizo una experiencia de sucursal de banco como un cowork, y lo hizo a partir de primero probarlo en un lugar determinado, y cuando esto funcionó, lo extendió a 30 lugares distintos. Podría ocurrir que yo tengo dudas sobre lo que voy a hacer, de que si es esta versión o esta otra, o incluso, y aquí entramos en la pregunta que tú me estabas haciendo, Luis, podría ser que yo tenga dudas si tengo que cambiar. O sea, podría ser que mi negocio hoy día haya perdido clientes por estas circunstancias de que mucha de la gente está replegada, pero todavía tiene algunos consumidores. Entonces uno dice, bueno, ok, a lo mejor me quedo con las condiciones en que estoy para no perderlo todo. Entonces, lo que se llama split test o test A/B supone decir, esta es la situación actual y B es la situación de experimento que voy a hacer bajo ciertas condiciones de control, a las cuales voy a someter ideas nuevas que estoy desarrollando para ver si esas me producen adicionalidad y me mejoran el negocio. Entonces eso también está en el terreno de los experimentos, lo que se llama pruebas A/B o split test. Es bien importante porque está lleno de casos interesantes que, haciendo pruebas de este tipo, han mejorado los rendimientos de empresas o lo que se les ocurra. Por ejemplo, en comercio electrónico, se entiende que más o menos si uno mejora, cuando se fue mejorando el rendimiento de la, de la navegación de la gente y la capacidad de la gente de poder tener una respuesta a un clic en fracciones de pestañeo, en la medida que eso fue mejorando, eso fue aumentando los ingresos y mejorando montones los negocios. El buscador de Microsoft
dejó una idea botada por mucho tiempo que tenía que ver con extender no solamente el título de las búsquedas, sino que agregar una pequeña frase abajo, sin tomarla en cuenta durante 8 meses, a pesar de que un emprendedor interno decía, mira, hagámoslo así, hasta que la aprobaron, y cuando la aprobaron, eso aumentó los ingresos en Estados Unidos solamente entre 100 y 200 millones de dólares. Entonces, a veces uno tiene que ser capaz de decir, esta es la situación en la que estoy hoy día, y decir, esta idea tengo que encontrar un contexto para probarla, de manera de pedirla, para ver si me agrega a lo que estoy haciendo. ¿Ya? Aquí ya termino, y ya entramos en materia. ¿Ya? Decía que los ejemplos de cambio de comportamiento son también importantes porque la gente va a tener que hacer muchas cosas de una manera distinta que como las veníamos haciendo. Y aquí hay ejemplos, pero bien señeros. Se me ocurrió anotar dos. Uno es cuando en California quisieron que la gente ahorrara energía. El mecanismo que mejor funcionó, más que los sermones y que todo, fue mostrarle a la gente de manera concreta que sus vecinos estaban logrando beneficios del comportamiento que estaban utilizando para ahorrar energía. Entonces la gente a la que le llegaba esa información modificó su conducta. El Reino Unido también logró recaudar más impuestos en la medida que fue capaz de mostrarle a la gente que gente como ellos sí lo estaba pagando. Entonces, de alguna manera uno puede hacer cosas para que la gente cambie, corrija, mejore su comportamiento, ¿no? ¿Por qué es importante la validación en este momento? Aquí voy rápido, pero esto ya tiene que ver con el nuevo normal. La foto que está arriba es el concierto, la participación de los Rolling Stones en el concierto que hubo hace unas semanas atrás. Vamos a ver muchas cosas como esa. La foto de la derecha, un gimnasio en Reino Unido que ya está haciendo su trabajo por Zoom. Y la de la izquierda abajo es una noticia ya bastante conocida, que es el de control en la cadena de abastecimiento que tiene Amazon hoy día para evitar la merma en la fuerza de trabajo. Entonces estamos viendo este tipo de acciones ya. Ya la gente está haciendo cosas como las que vemos acá. Y eso se traduce al final en que en realidad vamos a tener que pensar en un mundo ya voy a la lámina siguiente, con un nuevo normal. Solo lo voy a decir rápido. Harvard ha mostrado análisis que muestran, que indican que en realidad es muy probable que esto sea como un serrucho, es decir, que haya que volver a hacer cuarentena de manera reiterada para que los sistemas de salud no colapsen en cualquier parte del mundo. Ni siquiera estamos hablando en otros países que tienen sistemas, como ustedes ya saben, bastante más precarios. Antes lo hizo Imperial College y eso fue lo que alertó al gobierno británico. Y hace unos días atrás, 3, 4 días, la revista Nature sacó un artículo con todos los ejercicios similares que se estaban haciendo por distintos equipos o grupos de investigación en distintas partes del mundo. Entonces, esto es bien importante antes de pasar a los ejemplos, porque hay gente que dice cómo reacciona hoy día pensando que el mañana va a ser distinto, y la verdad es que los próximos 3 años, probablemente hasta que no exista una vacuna, si es que llega a aparecer una vacuna, vamos a estar en una situación en que es necesario que los negocios cambien. Esto lo empezábamos a hablar antes de que comenzara esto, pero yo recién ahora lo pongo en esto. Eso significa entonces nuevos hábitos, nuevas infraestructuras, así como lo está haciendo Amazon, nuevos sistemas, que vamos a ver en los ejemplos, pero uno podría pensar en distintas cosas, o sea, sistemas como para que efectivamente uno pueda saber que la gente que está circulando en un lugar está sana, qué sé yo, guardando la privacidad, tratando de evitar las discriminaciones, qué sé yo, etc., ¿no? Nuevas listas de chequeo. El dominio de las listas de chequeo es súper relevante. Y pareciera que estoy diciendo cosas como de perogrullo, obvias, pero no son tan obvias. El sistema hospitalario mundial, los hospitales no tenían listas de chequeo hace 25 o 30 años. Y entonces eso, como no existía, se moría más gente que la que hoy día se muere. Fue un hito, digamos, cuando se hizo eso, ¿no? Y por último, nuevas formas de relacionamiento. Entonces tenemos que aceptar que esto va a ser diferente, ¿no? Yo creo que es importante que lo diga, aunque todos los que estén presentes en esta conversación lo sepan, porque si uno no lo dice es como que estuviera omitiendo una cosa que
tiene que ser central en lo que viene, digamos, que es los cambios de negocio que tenemos que hacer. Y aquí, en la lógica, ¿se acuerdan esas 4 cajas de experimento? Quiero dar algunos ejemplos y después me gustaría derechamente ya pasar a la conversación, ¿no? Esos 5 minutos que me quedan más o menos de presentación y después entrar a la conversación, ¿ya? Decía que había una lámina que mostraba un ejemplo del Reino Unido, y aquí, este es un ejemplo, porque cuando uno habla de gimnasio, habla de un arquetipo determinado de negocio, ¿ya? Los gimnasios solían vender una cosa que ya no van a poder vender más, probablemente, o por lo menos en los próximos 2, 3 años, ¿sí? Que era que la gente llegara a un lugar, usara las máquinas y alguien los vigilara, digamos, o los supervisara un poco en relación a lo que hacían en ese lugar. Eso convertía a los gimnasios también en lugares, en ciertos horarios de socialización, en fin. Puede ser que puedan rescatar esto, pero aquí estoy tratando de pensar en el pivote fundamental del gimnasio. No estoy diciendo que los otros que hacían no los pueda hacer, pero es para que se entiendan los ejemplos, para que podamos ver en el fondo cómo esta cosa tiene que cambiar. Entonces yo diría que de alguna manera los trabajos primeros que va a tener que seguir haciendo, buscar hacer o mejorar un gimnasio, son acompañar el progreso de una persona en su salud, qué sé yo, en su autoestima, etc. Retroalimentar la misma, y va a tener que pensar ya mucho en personalización, porque la gente no se va a poder autoatender, no va a tener capacidad para ir todos los días. Probablemente, si le dan autorización en algunos lugares del mundo a los gimnasios para empezar a funcionar pronto, va a ser con una cosa que diga y asegure que la capacidad de carga va a estar limitada. ¿Qué significa eso? Que de repente a lo mejor a alguna gente hay que decirle que a ciertos horarios no puede ir. Entonces tienen que crear valor en algún lugar distinto o nuevo. Si uno piensa, por ejemplo, en Costa Rica, que llueve todas las tardes, y yo necesito un lugar donde la gente no se me contagie, probablemente en las mañanas puedo hacer clases en un espacio abierto si lo tengo en un gimnasio, al estilo de una lámina que nosotros posteamos en el Face de aceleración que mostraba cómo lo están haciendo los vendedores de verduras en Guatemala, que ya marcaron el suelo, entonces están a una distancia tal los puestos de agricultores que están muy cuidados entre ellos. Entonces, probablemente en un gimnasio las cosas que hay que hacer es más o menos similar. Eso significa que voy a tener que tener un espacio abierto. Vamos a ver después que hay otros lugares que tienen que hacer exactamente lo mismo. Entonces, como restaurantes, etcétera. Pero solo para terminar la idea de los gimnasios, quizás en las tardes ya no, como llueve, no puede hacer eso. Entonces va a tener que pensar en una clase usando Zoom o un medio como este que estamos utilizando hoy día, ¿ya? Y no Facebook, ¿no? Yo he entrado a espiar ahí y he visto que las 3 cadenas de gimnasios más importantes de Costa Rica tienen a los instructores dando clases en Facebook abierta, pero eso no tiene ninguna personalización. Las 7 señoras que estaban acostumbradas a la clase con o el facilitador tal, necesitan a esa persona con ellos. Entonces, el gimnasio se va a parecer, o se va a tener que parecer más a como ya es Pelotón, que es una compañía que existe en Estados Unidos, que vale alrededor de $4.000 millones y que es una máquina con un monitor o un facilitador, no me acuerdo cómo se dice eso, en un lugar determinado y la gente está en sus casas corriendo sobre la máquina. CNN hace en las cápsulas de tecnología una cápsula donde habla sobre Miro, que es un espejo. Entonces la gente está comprando el equivalente a Pelotón. Pelotón vale unos $1.500 la máquina y la suscripción cuesta algo así como $100 algo dólares mensuales. Y Miro más o menos lo mismo, 1.500 el espejo. Y entonces la gente hoy día en algunos lugares del mundo ya no está yendo al gimnasio. Yo sé que lo que estoy diciendo suena como el ejemplo menos así crítico, porque todavía no he entrado a hablar de tienda o pulpería o qué sé yo, pero es bien importante tener claro que las cosas van a cambiar. Entonces los medios con los cuales alguien podría hacer clases en las tardes, que eran las clases grupales, con que, primero, que la gente toda tenga device, o sea, tenga alguna cosa en el cuerpo que diga y mida sus variables,
que la clase virtual tenga algún tipo de encaje y experiencia de usuario de manera tal que en realidad me estén viendo, yo los esté viendo y les esté hablando y ellos me estén hablando, como ocurre con Pelotón, ¿ah? Con esta compañía de Pelotón o Miro. Y quizá la típica ficha que hay en los gimnasios, que es una hojita que los tipos llenan con sus programas, tiene que ser ahora un Excel, donde yo esté viendo el progreso de la gente. Y las métricas o el experimento tendría que ser algo que en el fondo efectivamente de una vez, no es así hoy día, se ocupe del progreso de la gente. Mucha gente efectivamente va al gimnasio, o sea, nunca va al gimnasio, como Ross en esta serie, ¿cómo se llama oh, se me olvidó el nombre? Bueno, esta serie famosa que estuvo 20 años en televisión en Estados Unidos, que el tipo estaba suscrito y cada vez que iba a querer, cada vez que quería desafiliarse del gimnasio, la recepcionista le sonreía con una coquetería que él no era capaz de retirarse, me acuerdo. Es un capítulo muy divertido de eso. Entonces, bueno, esta cosa tiene que cambiar. Veamos el VAR, ¿ya? Y aquí voy a dar 5 ejemplos más y voy a entrar en la discusión, ¿ya? Los bares son espacios sociales de recreación, entonces tienen que hacer alguna cosa hoy día que sea capaz de mezclar, por ejemplo, con lo que aparece aquí en los medios, estas 4 cosas que aparecen acá. Que la gente se reúna para el cumpleaños, por lo tanto usar una cuestión como Meetup, que la gente ordene cosas en los distintos lugares donde está, que puede ser eso Uber Eats, que se vea en Zoom y que eventualmente, para que no sea una cosa que yo le organizo, pero ellos verán que se vean, tengo alguna presencia en esa cosa que está ahí. Por ejemplo, podría ser el barman, podría ser el DJ, podría ser el chef, si es una despedida de solteras, podría ser el bailarín que les baila a las chicas, digamos. ¿Ah? Pero, perdón que de este ejemplo de nuevo, porque parece frívolo lo que estoy diciendo, pero en este nuevo normal, un bar tiene que hacer cosas como estas si no quiere quebrar. Y punto. Entonces tenemos que ver cómo hacemos que la gente empiece a moverse en esta dirección y pruebe cosas como estas, primero para sobrevivir, pero segundo para entender que los modelos de negocio tienen que ser modelos de negocio que soporten la distancia de 2 metros. ¿Ya? Ahora, siguiendo la lógica de las cajas de los experimentos, aquí indico en cada uno de estos cómo se pueden medir esto. La cantidad de participantes, la cantidad de estos meetups, o sea, cumpleaños o eventos que yo junte, entiéndase los grupos, los consumos por persona o por grupo, la satisfacción, la membresía. O sea, muchos de estos lugares van a tener que pensar en cómo hacen que los clientes repitan. Otra alternativa podría ser que la gente pase y retire los productos, se los lleve. Digamos, por ejemplo, en Costa Rica hay, en el barrio donde yo vivo, 2 baristas que tienen premios internacionales, en 2 baristas de café. Entonces, estos muchachos hoy día no están pudiendo hacer nada, pero podría ser que lo que hagan sea organizar una cosa como esta y estén vendiendo los insumos y haciendo que la gente prepare el café al nivel de ellos. Y a lo mejor la suscripción consiste en algo así como que todas las semanas están probando un café diferente, que eso es lo que hacen en sus instalaciones. Pero normalmente eso uno lo hacía con 7 personas sentadas alrededor de una mesa, cosa que hoy día más o menos no va a ocurrir. ¿Cómo cambia la consulta médica? Esto es radical porque los médicos están acostumbrados a tener una sala de espera llena de gente. Entonces una cosa que un médico tiene que aprender o va a tener que hacer es a no tener a la gente esperando. Ser súper puntual. Por lo tanto, los médicos van a tener que utilizar pronto aplicaciones de fila virtual y tener puntualidad, que es algo que no tienen. ¿No? Los médicos van a tener que ser todos como los psiquiatras, que la gente entra una a la vez y no se ve por una razón de que hay un prejuicio con los psiquiatras. Entonces esa modificación es súper importante. Pero también las consultas médicas tienen que entregar seguridad de que no se está contagiando a la gente por efecto de nada. Entonces a lo mejor las revistas hay que reemplazarlas por Wi-Fi. Hay Wi-Fi en las consultas, pero no en todas. O sea, si elimino las revistas y digo que tengo Wi-Fi, la gente tendrá que conectarse y esa será la forma. Las consultas médicas van a tener que tener zonas de higiene, materiales aislantes. Las camillas tienen algunas cosas así, ¿ya? Pero no todo. Voy más rápido. Los salones de belleza. Un salón de belleza, en realidad, los servicios personales. Si alguien hace un corte de pelo, una barbería, etc. Todo eso, bueno, las barberías tienen un nivel más alto, algunas por esta cosa, o las salas de tatuaje, qué sé yo, por lo que uno ve, yo no ocupo eso, pero así en términos superficiales hay algo de eso. Pero van a tener que ser como dentistas,
¿Qué significa el estándar de dentista? Que, en fin, que de nuevo tienen que usar una fila virtual, que es importante que alguien que da servicios personales tenga una lista de chequeo y relate la lista de chequeo. No sé si a usted le ha pasado, pero alguna vez cuando yo tuve un accidente y me operaron, el tipo que me iba a poner la anestesia me decía, te voy a poner la anestesia, te voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, porque yo estaba despierto mientras me hacían la intervención. Fue un accidente así. Entonces, bueno, ese relato de la lista de chequeo es algo que en realidad tiene que ocurrir en este cambio de negocio, de manera que la gente sienta que está segura. Cuando dije estándar de odontólogo, me refiero a que la higiene de las cosas tiene que estar garantizada y tiene que ser una cosa visible, mostrable a los clientes. Una cosa que es evidente que ya está ocurriendo es que los servicios tendrían que poder llevarse a domicilio. Pero cuando digo todas estas cosas, y estoy hablando de validación, estoy diciendo que en realidad hay que construir experimentos antes de lanzarse y probar si las cosas pueden tener esta dirección. A eso me refiero con estas pruebas. Y la validación al final, por ejemplo, esto último que estoy diciendo, podría ser que efectivamente logra la estabilidad a los clientes, que logra recuperar su cartera antigua, que le declara satisfacción, la pide, pide retroalimentación y que eventualmente la recompra ocurre. Muchas de estas personas viven de estar desarrollando un servicio en forma frecuente, pero a la espera de la gente. Cuando te cortas el pelo, la persona que te corta el pelo no te está llamando para recordarte que tienes que cortar el pelo, espera que tú llegues, en fin, o que hagas una reserva. ¿Cómo tienen que ser las tiendas? Esto ya lo estamos viendo. Yo el otro día fui a comprar a GNC y entré única y exclusivamente porque la puerta estaba abierta hasta atrás, o sea, abierta de par en par. Entonces le dije a la chica de GNC, oye, qué bueno que tienes la puerta abierta. Me dice, la abrí, me dice, porque la gente piensa que estoy cerrado. Dije yo, bueno, si la tuviera cerrada y yo te veo adentro, no entro, porque pensaría que no quiero compartir el aire que tú tienes allá adentro. Mejor que la tengas abierta. Entonces, hay cosas que parecen incomodidades, pero son pequeñas, y aquí hay algunos que lo han hecho bien en Costa Rica, probablemente en otros lados también, y que han ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo. Por ejemplo, Automercado al principio hizo esta cosa de que le proporcionaba gel y le limpiaba el carro cuando no entraba. Después colocó horarios para los adultos mayores, de manera que no hubiera exposición de los adultos mayores. Después, además de esta cosa de limpieza a la entrada y la salida, empezó a colocar puestos en distintos lados y su personal se agregó mascarilla. Y la última cosa que han hecho hace pocos días atrás es colocar una vitrina, una protección, o sea, como la que tienen los bancos, o sea, un acrílico que separa a la cajera de la gente que está comprando. Entonces uno deja los productos al comienzo y pasa todo ese acrílico de manera que no hay contacto o sea, uno no le puede estornudar a pesar de que está con mascarilla la persona y está protegida detrás de eso. Finalmente, cuando uno les compraba hace 2 semanas atrás, el e-commerce de ellos demoraba 8 días, hoy día están demorando una mañana o un día completo. Entonces han ido adaptándose y han ido probando cosas y la cosa ha ido funcionando. Entonces tenían una muy buena experiencia en el lugar y una muy mala experiencia de e-commerce y la están corrigiendo. Entonces esas cosas se pueden ir haciendo, ¿no? Solo para completar esto de la tienda, si uno entra a Instagram, hay algunas experiencias en Instagram que son de muy buena fotografía, donde lo inducen a uno a comprar algunos productos. Por ejemplo, ayer veía una que decía Indie algo y tú podías comprar la ropa que tenía la mamá, la chica que paseaba en la playa, la tabla de surf, y todas tenían un precio asignado y muchas de estas cosas ya hace bastante rato nosotros hemos ayudado a algunas empresas a iniciar esas experiencias en América Latina, tienen botones de compra directo donde uno puede adquirir eso. Bueno, cualquiera va a tener que hacer estas cosas porque a lo mejor va a ser más fácil que la gente que tiene una relación de encanto con la tienda no tenga que ir, ¿ya? Una cosa que funciona de manera experimental en Japón hace rato es que tú te subes a una estación del metro y tienes un supermercado en algunas estaciones que, digamos, los productos no los tocas, están detrás de un touchscreen y tú haces clic y clic, 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 pagas y en la estación donde te vas a bajar aparecen los productos retirados. Eso es como una tendencia fuerte, de que uno vea algo virtual fuerte hoy día. Hay muchas cosas que responden a eso, yo no quise poner los ejemplos para alargar, pero hay varias gente que en realidad uno ve en internet y después va y retira. O va,
hoy día es más difícil, porque en realidad las cosas no se pueden tocar, pero uno tendría que pensar cómo va a hacer la gente para probarse una prenda. Bueno, las prendas de vestir van a tener que tener una garantía como los productos que vienen sellados, farmacéuticos, que dé la sensación a la clienta o cliente de que es la primera vez que esa camisa se va a probar, y que tenga un sello, o que diga, mira, esta camisa se la probó alguien, pero para que tengas claro, pasó por una cuarentena. Y entonces esas garantías hay que poder dárselas. Creo que estoy como ya casi en el tiempo. Voy a dar un ejemplo más y entro en la discusión de cómo diseñar experimentos de validación en casos de negocio concretos que estén en la conversación. Enunciado experimentos deporte, ¿ya? Aquí lo puse un poco de humor. ¿Cuál debería ser el cambio? Juego limpio. O sea, y aquí estoy pensando en que, por ejemplo, hay gente que le gusta jugar fútbol, fútbol 5, cosas por el estilo. Yo me acuerdo que yo jugué rugby hace muchos años atrás, y cuando jugábamos rugby a veces había una expresión del rugby que se llamaba, que era como tocata, digamos. O sea, uno podía jugar, incluso el rugby a veces de 7 jugadores se juega con solamente tocar al rival, no necesariamente derribarlo, porque hay mucho contacto en eso. Entonces, a lo mejor la regla del juego debería ser que se evite el contacto. O si hay contacto, a lo mejor lo que hay que hacer es tener la lista de los participantes y tener el esquema de rastreo, de manera que si alguien se llega a enfermar, los demás se hagan el test a propósito de que tuvieron contacto con tal persona. Esto no es un gran cambio sobre el fútbol 5 o lo que sea, pero son cosas que tendrían que poder empezar a ocurrir para que la cosa funcione, ¿ya? Entonces, estamos en un mundo donde los negocios en general tienen que pivotear. O sea, van a tener que hacer algo distinto o cambiar algún elemento relevante de lo que hacen, sí o sí, porque si no, no van a poder ir hacia adelante. Como en esta película de Tom Cruise, donde él es un general que muere y despierta en el mismo momento tantas veces hasta que es capaz de derrotar a justamente una especie asesina que viene a eliminar la humanidad. No es un virus, pero son una especie como robótica, digamos, que viene de otro planeta. Entonces, él es muy torpe, pero lo que muestra esto es una cosa que hoy día nosotros no estamos pudiendo tener. O sea, tenemos gente que toma decisiones, a veces mandatarios, etcétera, que toman malas decisiones y no pueden volver atrás. Pero lo que podemos hacer con una lógica de validación de experimento es intentar cosas, intentar, sin morir en el intento, una y otra vez, hasta encontrar un curso de acción que nos lleve en la dirección correcta y apropiada, ¿no? Ese es un poco el esquema de la presentación. Me voy al chat y ahí nos vamos a preguntas y respuestas. Hay una manito alzada acá. No me deja tomar control de esto. Yo creo que sería, aquí tengo 2. Tenemos 89 participantes, más no tengo... Gabriel, te preguntan específicamente recomendaciones para el sector de turismo y también en el tema de restaurantes. Están pidiendo, digamos, ejemplos, además de cómo se pueden organizar los experimentos sin poder tener contacto con las personas, más o menos en la lógica de lo que has explicado. Pero adicionalmente te pidieron de turismo y... Sí, voy por los restaurantes. El restaurante hay que pensar, o sea, el restaurante que tiene una terraza abierta está beneficiado de eso, porque un lugar abierto puede ser que en realidad permita que la gente la tenga más cerca. Un restaurante tendría que poder ubicar a la gente a la distancia y que más o menos le dé garantía que están suficientemente lejos. Un restaurante también podría tener lo que se me ocurre a mí de que si tiene una muy buena presentación de su experiencia en Instagram, por así decirlo, recibe pedidos y los va a dejar eh, como se hace hoy día por Uber Eats, pero si es algo más como que no va a resistir el Uber Eats, como por ejemplo el café preparado por un barista, a lo mejor lo que puede hacer es no sé cómo se dice, un autocart, o sea, que ya lo tiene Starbucks. Es decir, Starbucks en Costa Rica tiene un muy buen lugar donde uno puede entrar, pedir como si fuera McDonald's y se
pasa a otra ventanilla y retira. Los restaurantes van a tener que improvisar cosas así también, y van a poder hacerlo si tienen un producto que requiere cierta frescura. Ahora, en la frescura hay algunos que han sido inteligentes. Por ejemplo, en el barrio donde estoy hay alguien que hace un muy buen ramen, pero desde hace rato el ramen que le manda uno a la casa están separados los ingredientes de la sopa, de manera que cuando uno los junte, se los coma y tenga el crujido o el remojo adecuado en el momento. Esos detalles son los detalles operativos que los restaurantes van a tener que levantar o cuidar, ¿no? Desde el punto de vista de cambio, ¿no? Quizás después podemos pensar, y no lo he pensado todavía, en cómo atraer gente nueva que ya se fue. Si los restaurantes tenían algo de Facebook, a lo mejor lo que tienen que hacer es montar una comunidad y tratar de que la gente de la comunidad empiece a pedir desde la distancia y no se olvide que existen. O eventualmente pase a retirar productos, si no se va a quedar. O le garanticemos que cuando esté sentado está cuidado por nosotros. Porque esta es una cosa súper importante. Hay hasta economistas que están diciendo tenemos que abrir la economía aquí y en Chile y en todos lados. Pero lo que no entienden es que mucha gente se va a replegar y va a tener mucho miedo y va a esperar que el entorno lo acoja y le dé garantía. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no hablamos de que alguien dé una orden y diga se abrió esto, sino que de nosotros en los negocios seamos capaces de modificar esto en las circunstancias que decíamos al principio. Cuando hablamos de turismo estamos bastante jodidos, pero los países en esta cosa que es como tener menos viajes van a tener que revivir el turismo local. Eso es absolutamente inevitable. Revivir el turismo local es la manera. Ahora, para que la gente no se olvide que existen, tienen que poder ir a digital en el sentido de recordarle a la gente la experiencia de lo que ustedes son. Fíjense con todo y que no está volando, ya uno entra o le manda cosas a Bianca 1 que tienen que ver con distintos lugares del mundo para que uno recuerde esos lugares o imagine qué sería estar en ellos, ahora que no se puede viajar. Un fotógrafo muy bueno que hay en Costa Rica, que fotografía en el aire, está haciendo fotografías en el aire de la ciudad vacía. Entonces, si uno no sale, le da nostalgia a esos lugares. ¿Ah? Cosas de ese tipo que en el fondo evoquen la experiencia de esos lugares de manera que la gente cuando pueda recuperar terreno esté dispuesta a ir. No estoy hablando de los modelos de pago de esto, pero hay gente que está desarrollando conceptos súper interesantes como la cervecería Ambev en Chile, que está entregando a los restaurantes una especie de tarjeta de regalo con una inyección de recursos de ellos que multiplica por 2 el monto de la compra de una persona. Entonces, si una persona está dispuesta a decir, yo voy a ir alguna vez cuando pueda a este restaurante, compra una tarjeta de regalo por 20.000 y le agregan otros 20.000, creo que en realidad tiene un límite, es como 10.000 pesos chilenos esta cervecería. Y de esa manera lo que está creando es como una inyección a futuro de capital de trabajo para esas compañías, ¿no? Esas cosas se podrían hacer acá, ¿no? Las empresas a lo mejor medianas, grandes pueden hacer ese tipo de cosas. Algunos están empezando a pensar hacerlo, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, el emisor más importante de tarjeta de crédito en Costa Rica está estimulando la compra en delivery y está patrocinando los descuentos, está estimulando que la gente compre, pero seguramente hay que hacer más cosas que eso. Eso en relación al turismo. Probablemente hay que hacer más cosas también, de sofisticar la experiencia del turismo. El turismo en pequeños grupos es algo que Costa Rica tiene hace bastante tiempo ya. Entonces uno podría pensar en la lógica tipo National Geographic, de que la gente se inscribe para hacer una ruta que tiene que ver con observar cierto tipo de pájaros. ¿Ah? Entiendo que en San Gerardo, una cosa potente que tiene, no me acuerdo la gente que tiene, que es histórica ahí, es eso. O sea, ellos han hecho varios pivotes de turismo en el tiempo y fueron construyendo todo eso y hoy día son uno de los lugares más importantes en Costa Rica y un lugar destacado en el mundo en la observación de aves. Entonces tenemos que tratar de vender esa clase de paquetes, digamos, cosas de ese estilo, que en realidad signifique poca gente, que se puede cuidar bien a sí misma, que no va a ser una multitud, que no va a producir, o sea, en fin,
avanzar en herramientas de valor agregado en ese sentido. No sé si la respuesta es suficiente con lo que estoy diciendo, pero podríamos ir un poco en esa dirección. ¿Está bien? ¿Hay más preguntas? Si hablan sobre validación en servicios de salud y odontología, qué cosas se pudieran intentar, experimentos y cómo proceder ahora. Ya, perdón para los que son de afuera, ¿ah? Pero voy a hablar aquí de Costa Rica. Costa Rica tiene, o sea, si Costa Rica quiere pararse, ponerse de pie, hay dos grandes sectores en los cuales puede invertir la gente sin necesariamente el apoyo del gobierno, es coordinación que es lo que ocurre en lo que se llama ecosistemas o clúster. Uno es salud y el otro educación. En salud por el sistema de salud, en salud porque es un lugar así, bueno, ya icónico en el mundo, de que hay gente que tiene hasta 110 años en una parte de Costa Rica, en salud porque el clima es benigno, en salud porque hay algunos lugares de turismo que tienen elementos súper valiosos, tienen buen yoga, tienen lugares estimulantes para la meditación, etc. Entonces, desde el bienestar hasta la salud, el espectro súper amplio, Costa Rica tiene muchas posibilidades ahí y está, y en el fondo, de alguna manera, incluso si nos concentráramos en esos dos sectores, podríamos estar haciendo una tremenda recuperación. Lo digo porque hay empresas de medical device acá, hay ciencia, hay tecnología, hay elementos, entonces uno podría pensar en todas las cosas que se pueden hacer en esa dirección. Como hablaba, por ejemplo, antes, el ejemplo de National Geographic, a lo mejor lo que podemos hacer es dirigir el viaje de gente a Costa Rica a determinados destinos con tremendo cuidado para que la gente pueda llegar acá bien y que lo tengamos presente, ¿no? Yo decía antes ejemplo así muy burdo, pero de la consulta médica, del odontólogo o de los servicios personales, y lo llevaba al extremo de los cuidados que tienes que tener con higiene, pero habría que pensar también en todo lo que uno puede hacer hoy día con telemedicina, ¿ah? Con que las cosas no tengan eso. Si uno mira las grandes inversiones que está haciendo Apple, la visión de Apple es que nosotros tengamos una clínica en la casa, que no tengamos que salir nunca de ahí, o sea, que nos puedan diagnosticar, etc. Entonces, si uno mira todas las patentes, todo lo que está haciendo está alrededor de eso. Uno podría organizar esfuerzos en esa dinámica y en el espectro desde bienestar hasta salud en Costa Rica, y todo negocio que se te ocurra, podríamos pintarlo de esto. ¿Ya? Y estoy hablando en general, yo entiendo que el tiempo no nos alcanza, pero podríamos tomar negocio a negocio e ir viendo cómo cada negocio se levanta, porque la pregunta acá no es si el banco le da plata, ¿para qué? No puede ser para hacer lo mismo. Tenemos que decir, bueno, ok, te van a pasar tantos recursos, entonces los vamos a aprovechar bien para que tome esta dirección. Y eso podríamos mirar negocio a negocio en ese sentido. Decía que la educación también es un tema porque, primero porque tiene un reguero de universidades privadas y públicas, después porque tiene una cantidad de capital humano súper interesante en eso, segundo porque tiene educación a distancia, no es que la tenemos en el móvil, pero tiene educación a distancia en teoría hace bastante rato, digamos. Tenemos buena telecomunicación, tenemos probablemente una de las mejores escuelas de negocio de América Latina, también en el país. Entonces, de alguna manera también educación podría ser un tema. También podría ser un tema. Fíjense que hace unos días atrás lanzó una provocación en un artículo en el blog de su fondo capital de riesgo, Mark Andersen, que es el fundador de Netscape, que es como el primer browser que se hizo, un empresario emblemático de la generación posterior a Bill Gates y Steve Jobs, el primero que hizo la primera empresa relevante en Internet. Y él decía, no hemos innovado desde Montessori. En Costa Rica hay una cantidad de gente interesante en el tema pedagógico, está la Fundación Omar Dengo, etcétera, que podríamos disparar negocio o hacer modificaciones de negocio aprovechando este estrés,
aprovechando estas circunstancias, cambiando la escuela, cambiando el colegio, etc. Yo he visto a mi hijo más chiquitito súper contento estos días, a pesar de que me da envidia, porque no me imagino yo nunca haber hecho clases en pijama, ¿ah? Y que los recreos se conviertan en salir al patio de la casa. Él está en un colegio particular. Es un desafío hoy día en la educación pública que la gente tenga clases, porque no todos los chicos tienen dispositivos. Entonces empezamos a echar de menos cosas que se hicieron alguna vez, como el programa Ceibal en Uruguay, que hacía Nicolás Negroponte en el MIT, y muchas cosas que a lo mejor no hicimos bien nos van a pasar la cuenta, pero en el futuro tenemos tremendas oportunidades si las retomamos y las hacemos de la manera correcta, diría yo, hacia adelante. Gabriel, voy a aprovechar para interrumpirte y compartir con todos los panelistas porque nos están preguntando sobre el tema de educación. Un ejemplo de uno de nuestros emprendimientos que lo que tenía era kinders especializados en empoderar a los niños y que innovaran y hicieron un pivote como estás describiendo y ahora les están ofreciendo lecciones, digamos, prehechas para los padres y paquetes, digamos, de materiales para que ellos puedan aplicar esas lecciones en sus hijos. Entonces, me parece que es un muy buen ejemplo sobre lo que estamos Oye, hablando. eso es súper interesante porque podría ser una herramienta que tenga un elemento de donación. O sea, hay padres que no pueden comprar un dispositivo, pero sí pueden ser guías impresas o lo que sea, pueden en estado de confinamiento ayudar a sus hijos y sacar las clases adelante. Nosotros, la señora de servicio de la casa está con sus hijos. Nosotros, o sea, sigue contratada, pero ella está cuidando a sus hijos y sus hijos que generalmente estaban en un centro público, no están yendo hoy día, entonces ella no los puede dejar solos. Bueno, eso no es la única razón por la cual no viene, la hemos dejado en su casa para que pueda estar ella menos expuesta, nosotros también, que no viaje, venga, etc. En fin, nos cuidamos a nosotros, la cuidamos a ella. Perdón que te interrumpa, Pero ella podría estar haciendo lo que tú estás diciendo, ¿te fijas? Ella podría estar haciendo las tareas de los niños si le dieran alguna indicación y una guía. Entonces eso es muy bueno. sí, le pido a los que nos acompañan todavía recordar hacer la evaluación. Está en el chat el link para que ustedes puedan hacer la evaluación de esta conferencia. Esa realimentación nos sirve mucho para seguir el proceso en el que estamos trabajando. Voy a revisar para una última pregunta, si podés dar tips generales de cómo hacer experimentos sin el contacto social. Por ejemplo, ¿qué podrían utilizar para poder validar con clientes que pudieran estar interesados y que la única forma de accederlos es a través de las redes sociales o de elementos como los que estamos haciendo nosotros ahora? Bueno, no sé, volvamos a la tienda, por ejemplo. Si es una tienda boutique o lo que sea, yo tengo que estar en Instagram y tengo que mostrar de una manera que sea muy viva los productos, los que las clientas o clientes se tienen que probar. Tendría que ser a lo mejor como Sapos, que lo puse como ejemplo ahí, que es el modelo Sapos, bueno, ya lo compró Amazon, pero sigue siendo el mismo. Te envían creo que hasta 12 pares de zapatos, por si no te queda o no te gusta el bueno. Entonces, algunas boutiques o tiendas van a tener que hacer eso, mandar los productos por Uber Flash, creo que es, ¿no es cierto? O un equivalente. Yo solo no tengo patrocinio a esa marca, pero entonces tengo Instagram, a la clienta le gusta determinados productos, dice clic, 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 se los mando y tengo alguna confianza de que me va a devolver los que corresponda y se va a quedar con el indicado y entonces cobro. Esa podría ser una manera de hacerlo usando esas herramientas que te indiqué. Yo creo que sí o sí las clases de las tardes, de un gimnasio, de un yoga, de lo que sea, en una ciudad donde llueve y que no puedes hacer a la gente una clase en un lugar cerrado, van a tener que ser por Zoom. Pero la gente puede percibir que por Zoom tiene menos valor.
Entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es decirle a la gente que la estás viendo, como lo hace Pelotón, como decía, o como lo hace Miro, y que estás poniendo atención. Entonces probablemente a la instructora o instructor hay que ponerle una pantalla grande, o tendrá una pantalla grande donde los vea todos y los puede estar molestando, de manera que sientan que están acompañados, y además tiene algún seguimiento de sus métricas. Todas esas cosas se pueden empezar a hacer ya. O sea, no hay ninguna razón para no usar esas herramientas y buscar hacer las pruebas. Ahora, si alguien dice, oye, pero eso ya es un esfuerzo, y si no me funciona hago el ridículo, bueno, recuerden que el espectro de productos mínimos viables va desde consultarle a los clientes, es decir, yo podría mandar un brochure que diga que voy a hacer eso. El VAR, que lo que va a hacer es reunir a la gente para que pueda tener un cumpleaños, manda o pone en su Facebook, dice, quiero hacer esto, ¿quién está interesado en eso? Y busca que al menos alguien lo contrate una vez, y una vez que hace un experimento dice, mire, me funcionó bien alguien más lo quiere, y así va iterando. Se trata de ir de lo menos a lo más, que te cueste lo menos, pero que de alguna manera te permita ir agarrando la atracción y modificando y obteniendo retroalimentación de la gente para tomar el curso de acción que corresponda. Esa es la idea, ¿ya? No sé si responde lo que te estoy diciendo con Sí, esto. me No, gustan tal vez que profundices un poquito más de lo que ya mencionaste. ¿Qué hacer cuando no tenés un prototipo, sino simple y sencillamente querés empezar a descubrir oportunidades? bueno, yo mostré una slide ahí con un espectro, pero hay una gama enorme de cosas. Uno puede hacer, por ejemplo, hay una herramienta, no me acuerdo del nombre en este momento, pero que te permite hacer historias, y tú puedes retratar una historia contando un poco cuál sería la situación en la cual tú sirves o estás pensando resolver, y entonces la haces con animación y funciona bastante bien. O puedes dibujar en slide de PowerPoint distintas cosas que digan cuál es el problema que tú resuelves, cómo lo haces, qué pasos seguirías, y de manera que eso le mandes correos a la gente, se lo presentes, hagas entrevistas vía Zoom y estés mostrando esas cosas y digas, mira, yo haría algo como esto, ¿qué te parece? ¿Estarías interesado? Antes de construir cualquier cosa. Entonces eso se puede hacer con historias, eh, con pruebas de humo, o sea, en Facebook o algo diciendo, mira, alguien está interesado en esto de esta manera y de este modo, y ver cuáles son las respuestas a eso. Incluso aún uno podría hacer una cosa que también puede hacer si está totalmente en cuarentena, que es espiar a la competencia potencial. Si uno mira, por ejemplo, los sitios de e-commerce y las compras de los productos, la sección donde están las evaluaciones de los productos dicen mucho sobre una oferta determinada, y uno puede ponerse a leer lo que la gente le provoca insatisfacción de algo. Entonces, sin siquiera construir algo, si uno está pensando hacer algo más o menos en determinado sentido, uno puede ir a espiar los sitios de la competencia. Desde hace muchos años, me acuerdo que un socio mío en P3, cuando trabajamos con una empresa la más grande de cosmética en América Latina, él fue el primero que se metió en todas las redes sociales de ellos. Eso es una cosa que lo hacían muy bien. Y se dio cuenta de todos los orificios que había, porque había, por ejemplo, ellos presentaban muy bien determinados productos de cosmética para las chicas, adolescentes, y en montones de partes la gente decía, oh, me interesa, pero aquí nadie me lo puede comprar. Entonces identificó los lugares donde no había nadie que le vendiera, las dificultades que había para repartir los productos ahí, todo en las redes sociales, en el comportamiento de las redes sociales de esa empresa. Entonces, creando una comunidad o viendo la competencia, en esos lugares uno puede mirar dónde puede hacer un mordisco, ¿ya? Y después de eso, hacer un simulacro, digamos, ¿no? Uno puede dar la idea hacia dónde quiere llegar con cosas así. Se cuenta el milagro, como se dice en Chile, pero no el santo. Con una compañía de bebida que nosotros hicimos asesoría y el primer proceso como de innovación hace algunos años, nos dimos cuenta que había una gama de cerveza que faltaba, producto de esta cosa de ir a ver y observar a los clientes en los bares, etcétera. Pero esa gama de productos la compañía no lo tenía. Sin embargo, había productos de ese estilo en mercados que tenían mayores gamas, en Estados Unidos, en Europa. Entonces lo que hicimos fue hacer pruebas de degustación de esa
cerveza tapando la etiqueta, diciendo si ese gusto llenaba ese espacio de sabor que no, perdón, ese espacio de paladar que faltaba. Y la gente dijo, sí, esto es lo que quiero. Entonces, después de que pasó eso, después de eso se construyó el producto. Ahora, eso es riesgoso porque tiene un límite ético, digamos, o pillería, digamos, en el sentido de que tú el producto no lo tienes todavía y estás usando el producto de la competencia para llenar un espacio ahí que no tienes, digamos. Hoy día el producto es sensación, es muy bueno, pero ahí lo que se hizo fue detectar el sabor de la que quería la gente. Entonces se pueden hacer muchas cosas así antes de construir. Espiar a la competencia, ver esas cosas, hacer Zoom y entrevistas a distancia donde uno muestre lo que cree que va a hacer, lo que estaría desarrollando, hacer un brochure evidentemente de algo que todavía no existe, digamos, una oferta, como una preoferta, por decirlo de alguna manera. Incluso puerta falsa. La puerta falsa es algo que se usa mucho de repente como para crear una característica en los negocios digitales, que tú pones una cosa y dices, uy, la gente va y hace clic y no hay nada. O le dice, pronto llegará, o viene, ¿no? Pero cuantos clics haga es que en realidad la gente efectivamente está teniendo un interés sobre eso. Son términos relativos, cada experimento tiene que tener cuidado. Recuerden las cosas que hablábamos al principio, cuidado con los sesgos, cuidado con los falsos positivos y los falsos negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos, bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Nada más va a hacer un comentario que me parece interesante respecto a lo que decís. Tenemos un emprendedor que, por ejemplo, mandó sus prototipos en Globo y la gente los recibía y recibía una tarjeta ahí de que si le parecía interesante, que contactara. Y a partir de esa primera acción, y a la gente le parecía muy interesante, tuvo muy buenas conversaciones con la gente que utilizó, digamos, sus prototipos. Entonces, Excelente. ciertamente es complicado, pero hay opciones. Este, vamos a recordarle a la gente, Gabriel, disculpa, varios han preguntado sobre tus datos de contacto, ya les pusimos el Facebook de aceleración y también preguntaron sobre si vamos a poner a disposición la grabación de esta conferencia y probablemente lo vamos a hacer en nuestro sitio de YouTube, Auge UCR, así para que puedan, digamos, repasar algunas de las cosas sobre las que Gabriel pasó más rápido. Quisiéramos agradecerle a Gabriel su disposición a compartir esta información. Todavía tenemos bastante gente aquí, así que quisiera recordarles que completen su evaluación. La voy a volver a poner al chat para que no la tengan que buscar tan arriba. Y Gabriel, agradecerte muchísimo este esfuerzo y tu disposición a colaborar con todos los emprendedores y emprendedoras con los que hemos compartido hoy. Más de 105 personas participaron y todavía tenemos aquí 68 acompañándonos fieles, a pesar de que hemos ido bastante más largo de lo planeado. No, yo agradecerle a ustedes y el mensaje para la gente es que vamos a salir adelante, vamos a tener que hacer más cosas, más esfuerzos para cambiar que nunca, pero vamos a salir adelante. Excelente, muchas gracias a todas y a todos por su participación y les recordamos que mañana nuestra conferencia va a ser a las 11 de la mañana. Tenemos un emprendimiento un startup que se llama FixMe, que está pivoteando precisamente de los ejemplos que estamos hablando, que pivotearon para ofrecer sesiones de bienestar a distancia y que les está yendo muy bien. Tenían todo un plan y tuvieron que modificarlo por toda la situación que conocen ustedes en España, así que los esperamos mañana a las 11 de la mañana para la experiencia de FixMe. Buenas noches y muchas gracias por su participación. Que les vaya muy bien, hasta pronto.